¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa. Hoy día jueves 9 de febrero de 2023 de Visión Global. Tenemos las 18 horas 6 p.m. Un saludo de España. Fuerte abrazo a todos nuestros amigos de allí de Latinoamérica, al otro lado del charco. Buenos mediodías o mañanas tardes allí. Y por supuesto, buenas noches, buenas madrugadas, donde sale el sol primero, que también nos ven desde la otra parte del mundo. Bueno, hoy tenemos un día que, por ejemplo, en el caso de México, habíamos tenido datos macros. Ahora luego mi compañero Ricardo Rangel nos podrá adelantar algo. Tenemos también algunos títulos que vamos a analizar, tanto del mercado de México como también algo desde Colombia. Hoy vamos a tener también a dos invitados. Vamos a tener a Camila desde Colombia, que ya la habíamos tenido una semana atrás aproximadamente, y vamos a tener también a Ricardo Puntigliano, que ya se encuentra en Taiwán y que va a hacer la conexión directamente desde Taiwán para que nos traiga sobre todo noticias, novedades de la situación así, la económica por el lado de la macroeconomía y sobre todo con todo aquello que rodea la situación entre China y Taiwán de la misma forma. Tendremos también dos entrevistas que luego Ricardo Rangel nos va a ir comentando de qué van, y eso va a ser en la segunda mitad del programa, para que seguramente ayer había habido un pequeño problema y no se pudo emitir, pero hoy tenemos las dos para emitir, que seguramente les van a gustar. Vamos a ver rápidamente ahora, si me permiten, qué está sucediendo con el peso colombiano, ya que hoy a las 8 de la tarde hora española, si no me equivoco, sobre la 1 de la tarde, 1 p.m., hora de México, tenemos tipos de interés para el peso mexicano, que saldrá el dato del Banco Central de México allí. Ahora lo tenemos en 18.95. Ayer habíamos comentado esta zona de 18.80 aproximadamente, y de que podía alcanzar algo que ya sucedió, este objetivo de 18.50, que de momento está siendo un soporte importante para la divisa frente al dólar norteamericano, y que aquí en los 18.89 aproximadamente y los 18.83 tendríamos el soporte para el día de hoy. ¿Qué significa esto? Que según lo que salgan los tipos y cómo lo tome el mercado allí en México, podríamos tener un movimiento alcista que les llevara a 19.47, 19.50, quizás 19.60 pesos mexicanos frente a un dólar estadounidense, o por el contrario, perdiendo esta zona de 18.78, probablemente buscar el 18.50, y bueno para la moneda si se perdiera ese 18.50. De lo mismo tenemos hoy para ver al peso colombiano frente al dólar norteamericano. Ya en su momento habíamos pronosticado esta caída o revalorización para el peso en los 4.450, y posteriormente, justo la semana pasada, que había sido el 30 de enero, si no me equivoco, habíamos visto que podía todavía el peso colombiano retroceder a la zona de 4.470-80, lo hizo hasta el 4.527 aproximadamente, y pronosticábamos también un 4.830 aproximadamente para la moneda en diario. De momento se está situando en estos niveles de 4.760, y si no nos falla ahora el gráfico, aquí tendríamos un nuevo techo de ultra corto plazo que, de no poder con los 4.800, 4.810 pesos, volvería el peso colombiano a la zona de 4.480, 4.500 aproximadamente, frente al dólar estadounidense. Esta zona de aquí. A partir de aquí ya veríamos si volvería a subir o si efectivamente, perdiendo esos 4.450, 4.460, se fuera a zonas de 4.100 y 4.050, algo que sin lugar a dudas favorecería y mucho al peso colombiano frente al dólar estadounidense. Algo que creo que va a ser factible de ver en las próximas semanas para este par, para esta moneda. No sé si ya mi compañero Ricardo está con nosotros, conectado.
Aquí está Ricardo, Just, ¿qué tal? Buenos días. Mi querido Gabriel, amigos, ahí en España, un saludo desde aquí, desde México, siendo las 11 horas con 5 minutos. Y bueno, efectivamente, mi querido Gabriel, fíjate que estos datos que nos acabas de dar, sobre todo del peso, muy curioso, lo voy a relacionar nada más rápidamente porque vamos a hablar en la entrevista próximamente más a fondo, pero nada más para que nos demos una idea del tamaño de plazas. Vamos a hablar del tema laboral allá en Estados Unidos, y es que recordemos que las remesas son un factor relevante para nuestro tipo de cambio, ¿no? Entre otras variables, pero bueno, todo está relacionado al tema laboral. Y nada más para que nos demos una idea, en México, en Ciudad de México, somos alrededor de casi 25, 26 millones de personas. La oferta laboral allá en Estados Unidos que se está dando, las plazas libres como tal, son cerca de 11 millones de plazas allá en Estados Unidos. Entonces, nada más para que nos demos una idea de cómo está la cosa, sobre todo, ¿qué podemos ver? Siendo que estas plazas, pues la mayoría los ocupan inmigrantes mexicanos. Entonces, muy interesante lo que pudiéramos ver en este dato. Y la otra es de que acabamos, bien comentaste, tenemos datos de orden económico aquí en México, y es que fíjate que la inflación general bajó más bien a 7,91%. El dato aquí interesante, mi querido Gabriel, amigos, es de que, pues como bien recordarán, la inflación no subyacente pues ha estado muy por encima de la subyacente. Entonces aquí, pues los datos de la inflación subyacente se reportaron en 8,45% y la inflación no subyacente 6,32%. Pues la verdad es de que sí pues se ve una ligera bajada, ¿no? De la inflación subyacente, sobre todo que estábamos temiendo en los meses anteriores esta inflación subyacente que es peligrosísima, que esté sobre la general. Y bueno, pues el día de hoy reportó 6,32% a la baja, 7,91% la general, y bueno, pues la subyacente 8,45%. La verdad es De que, hecho, se esperaba pues, en la anual se esperaba 7,89, 7,82 la última lectura, y ahora salió correcto. 7,91, de hecho, levemente al alza. Y la El, mensual el, también, 0,64 lo que se esperaba, 0,38 la anterior y 0,68 la lectura. O sea, la pregunta del millón aquí, ¿están dando un indicativo ustedes allí de antemano a lo que pueden llegar a ser los números en Estados Unidos para la semana que viene y o algún otro país aquí de Europa y la inflación todavía no está controlada? Pues mira, si hablamos de control, yo diría que todavía no, todavía estamos muy lejos de decir que tenemos un control total, y sobre todo con esta política monetaria que está teniendo de alza de tasas. Entonces yo diría que es muy anticipado el decir que estamos controlados, ¿no? Pero bueno, pues tenemos simplemente el hecho de ya tener la subyacente, creo que tranquiliza, más no hay que echar los navíos a vuelo, porque pues todavía falta muchísimo. La canasta básica sigue subiendo, ¿no? Las actividades, sobre todo las primarias, pues siguen teniendo un crecimiento, sobre todo del 10 en anual. Imagínate, en anual están en casi 10,64% en las actividades primarias. Entonces, muchísimo ojo ahí pues, sobre todo el sector agro, que ya hemos manejado aquí, que es uno de los principales motores de la economía aquí en México. Y bueno, pues las actividades terciarias, son también las que tienen mayor índice, ¿no? Todo lo que son servicios, 5,91 a nivel anual, ¿no? Esto pues es muy interesante. Fíjate que lo chistoso aquí, mi querido Gabriel, amigos, es que la minería, pues bueno, sigue contrayéndose muchísimo. Y la construcción, bueno, pues la construcción, volvemos al tema, esta ha estado en 8,21% en finales a nivel anual. Entonces, todo lo que es relacionado a materiales para la construcción, pues mucho ojo ahí. De hecho, vamos a platicar un poquito sobre esta inversión fija bruta,
muy interesante el dato, ahorita que ya estamos teniendo los datos inflacionarios y bueno, pues próximamente en la entrevista vamos a hablar más a detalle de qué está sucediendo, sobre todo en el tema de maquinaria, mi querido Gabriel. Y Sí, bueno, pues y sobre todo sí, ahora sí, con la adelante, adelante. entrevista, perdona, que con la entrevista después me gustaría hacer una breve reseña de los puntos más importantes que se habrán tratado en ella, antes de entrar después en la segunda también. Hablando del IPC, reportó Brasil también. Estamos trabajando para tener algunos amigos de Brasil que también entren aquí al programa de Visión Global. Esperamos tenerles pronto también, algunos analistas que nos puedan contar cosas de Brasil. Brasil es un gigante allí en Latinoamérica, sin lugar a duda, como México y algunos otros países. Pero Brasil, por ejemplo, en el IPC mensual para el mes de enero, el último reportado fue 0,62, se esperaba un 0,57, terminó reportando un 0,53, o sea, a la baja, y en el interanual, también reportado ahora en enero, la última lectura fue 5,79, se esperaba un 5,80, sin embargo, sorprendió con 5,77, o sea, 3 décimas por debajo, al contrario justo de lo que sucedió allí en México, ¿no? De que todo verde un poquito por encima de lo estimado o de lo que se esperaba, y Brasil, sin embargo, sí logró bajar esos niveles, así que bastante mixto de momento, al menos en Latinoamérica. Bueno, el Real habíamos visto ayer también, ayer creo que fue, o antes de ayer analizábamos el Real brasileño y demuestra una fortaleza también, porque está, además de estar en un rango bastante quieto, calmado, está justo al final del gráfico, o sea, muy bien valorizado frente a lo que es el dólar norteamericano. Pues la verdad es que muy buena noticia para nuestros amigos brasileños. Y fíjate que algo que te quisiera compartir rapidísimo desde los activos de acá de México, mi querido Gabriel, y si nos hace los honores ahí con los gráficos, es de que ayer Pensaba verlo después, Ricardo, para dar paso lo ahora. vemos después. En 2 minutos vamos a dar paso a la primera entrevista, porque tenemos que comentarles que desgraciadamente Ricardo Putigliano, que nos iba a acompañar de Taiwán, le ha salido una reunión que no puede estar con nosotros ahora justo en la entrevista. Y estamos todavía esperando ver también si nuestra amiga si Camila va a poder finalmente conectarse desde Colombia, por lo que haremos este pequeño cambio para poder entonces seguir ya después con los activos que queríamos ver, porque si no me equivoco, hoy alguien reportó datos desde México. ¿Cuál era? Totalmente, ayer hablábamos de las aerolíneas, bueno, pues justo Volaris acaba de reportar un número y la verdad es que muy interesante, pero lo vemos si quieres al regreso, mi querido Gabriel. Perfecto. Y tenemos también hoy, había títulos que estaban subiendo. De hecho, uno de ellos era, a ver si no me equivoco, ¿cuáles eran? Regional Orbia. SAB. Perdón, esta justo hoy estaba cayendo. Teníamos a Volaria y teníamos a otra también que era Banco del Bajío, si no me equivoco, que estaba experimentando hoy una leve subida que parece que se ha girado nuevamente. Que estaba aparte en zona de máximos. Este título también, que lo estamos viendo aquí rápidamente antes de ir a la entrevista, en 68,97 pesos. En horario la estamos mirando, pero es que había empezado bien, ya que en la apertura había podido finalmente marcar un 69,90 aproximadamente, pero por algún motivo no ha podido. Y viendo esta figura de aquí, creo que le puede quedar algo de recorrido hasta los 63 aproximadamente para la acción, ¿no? Vamos a ver. Bueno, no, de pronto no, ¿eh? De pronto finalmente esta zona de 65 pesos, perdón, y entre 65,20 y los 65,60, parece que aquí pudiera resistir, al menos en horario, el título, y si todo sale bien, pese a que hiciera un retroceso, marcarse un 72,30. No es tan malo. Estás viendo Bajío, ¿verdad? Sí, sé que no la querías ver hoy, pero es que esta era un título que me llamó la atención por el movimiento que No, trae está muy ya. bien porque
Está muy bien porque de hecho ellos reportaron la semana pasada, si no más recuerdo, reportaron con muy buenas utilidades, y recordemos que por lo menos aquí el sector financiero, el sector de servicios financieros, que si bien el sector servicios no está siendo muy bien recibido, que digamos por la economía, no ha habido mucho crecimiento en el sector servicios, el poco, la defensiva, bueno, pues lo está dando precisamente el sector financiero, y esto pues tiene un porqué, ya que pues la mayoría de los bancos, de las instituciones, al tener una tasa pues de referencia alta, de doble dígito, como la tenemos aquí en México, bueno, pues están viendo beneficiados. De hecho, nada más para que te des una idea, en la parte de las tarjetas, obviamente que tú ya sabes que todo este tema tiene que ver mucho con el riesgo y la evaluación, y las tarjetas pues no tienen un back, digamos así, tan sofisticado como un crédito, pero las tarjetas de crédito están pagando unas tasas de casi 60%, 50% No, en es una promedio. locura. Estados Unidos está en el 25% la tasa, y a su vez hay un sobreendeudamiento en tarjetas de uso, tarjetas de crédito, y al mismo tiempo tanto Mastercard como Visa Card este año pudieran tener en datos trimestrales futuros alguna sorpresa negativa. Tenemos las 6:17 p.m. Cuéntanos rápidamente de qué va a ir esta primera entrevista, y ya nuestros compañeros desde los estudios centrales la conectan enseguida. Cuéntanos rápidamente, Ricardo, de qué Pues va. mira, la primera entrevista va muy relacionada precisamente los datos. Nos quedamos ayer con el discurso de Jerome Powell, qué es lo que pudiéramos ver, sobre todo el mercado de capitales norteamericano. También otra cosa que tocamos con nuestros queridos amigos Walter Buchanan y Luis González. Luis González, recordemos que él es el jefe de inversiones de Franklin Templeton aquí en México y Latinoamérica. Las perspectivas precisamente de las tasas que pudieran darse en las próximas juntas de gobierno de Banco de México. También tratamos un poquito, como bien comentaba, de la inversión fija bruta, esta inversión fija bruta, pues que dicen que estuvo estancada. La verdad es que son ciclicidades. En diciembre, pues la mayoría de las empresas no suelen comprar activos, ¿no? Pero vamos a ver más a fondo con ellos de qué va este tema, sobre todo de los datos de inversiones fijas brutas y de del discurso de Powell, mi querido Gabriel. Perfecto, Ricardo. Quedamos así entonces, 18:18, 6:18 p.m. Vamos con la entrevista. Vamos. Bueno, Gabriel, pues estamos precisamente con Luis González y Walter Buchanan desde acá, desde México, y bueno, pues vamos a platicar un poquito muy breve, como comentamos, acerca de la decisión, pues no decisión, más bien el discurso que tuvo Jerome Powell al respecto, pues terminando el día de ayer el Visión Global. Walter, bienvenido. Luis González, bienvenido aquí a Visión Global. Muchas gracias, Ricardo, un gusto estar aquí. Hola, Ricardo. Oigan, pues estuvo muy ardiente ahí el discurso. La verdad es que había muchos tonos hawkish, muchos tonos no esperados. ¿Tú cómo viste la reunión, mi querido Walter? Sí, yo creo que fue justo, o sea, desde mi punto de vista, pues fue justo lo que anticipaba el mercado. Pues después de que hacen el alza de 0.25%, Powell sale a decir que pues todavía falta ver que la inflación ceda terreno, todavía reafirma su compromiso de que la inflación llegue al 2%, pero a mí lo que yo considero relevante desde un punto de vista cualitativo es que otra vez, nuevamente, Powell ya no menciona la palabra pain, y es muy enfático en que el mandato de la Fed es estabilidad de precios y pleno empleo. Creo que es importante notar que pues le está dando énfasis ya no solo a la parte de la inflación, ya no solo a la estabilidad de precios, sino también al pleno empleo. Y te digo, no sé si estoy leyendo entre líneas de más, pero el que ya no esté hablando de pain, pues a mí me hace pensar que el escenario de soft landing, donde puedan llegar a una tasa terminal del 5% sin causar una recesión, pues cobra fuerza, ¿no? Y es algo que se ha visto en redes sociales, en distintos medios, cada vez más gente lo menciona. De hecho,
Creo que estos días salió el nowcasting de la Fed de Atlanta y pues la proyección es que el PIB crezca 2% de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. También tenemos ciertas preocupaciones por la fortaleza del mercado laboral. Inclusive Bostic, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, pues salió a comentar que también es probable que la tasa terminal pueda estar más arriba del 5, pero pues yo digo que todavía falta que veamos si la inflación sigue cediendo o no, a pesar de la fortaleza del mercado laboral. Oye, Luis, ¿qué perspectivas tienen para el mediano plazo allá en Franklin? Pues bueno, creo que Walter es un optimista empedernido. A ver, nosotros, lo dijo Bostic en la mañana, como dice Walter, lo dijo también Powell en su discurso. Si el mercado laboral sigue así de fuerte, la tasa terminal va a terminar más arriba, ¿no? Entonces, eso como que el mercado no lo supo interpretar muy bien, iba subiendo en la mañana, después del discurso llegó a caer y ahorita va otra vez arriba. Entonces, como que todavía nos falta claridad de hacia dónde va, ¿no? La idea de que la tasa terminal podría estar más arriba, eso todavía no está priceado en el mercado, ¿no? Todavía el mercado no lo ha digerido. Creo que le va a costar trabajo digerirlo si es que seguimos viendo el mercado laboral fuerte. Entonces, yo creo que nos faltan varios sustos hacia adelante, ¿no? O sea, como que todavía no tenemos claridad de hacia dónde va la política monetaria, ¿no? Si hubiera un mercado laboral debilitándose, este proceso desinflacionario que está mencionando Powell en varios discursos, ha hecho hincapié, nada más que el mercado no lo ha tomado, ha hecho hincapié en que solamente son bienes, ¿no? Los bienes están bajando de precio, sí, aún están todavía lejos de la tendencia prepandemia, ¿no? Todavía siguen altos, pero los servicios están acelerando y se siguen acelerando y el mismo Powell ha dicho que los servicios hoy por hoy es el problema. Y si volteamos a ver correlaciones entre servicios y sueldos, vamos a ver que hay una correlación bastante fuerte. Entonces, para Powell y para la Fed es bien importante bajar el ritmo de creación de empleos, incluso destruir algo del mercado laboral para que sueldos y servicios ralenticen su ritmo y deje de haber esta correlación, bueno, no que deje de haber la correlación porque la correlación va a seguir, sino más bien para que el menor ritmo de crecimiento en sueldos y salarios permee en el sector servicios y se ralentice pues precios en el sector servicios, que es, digamos que va a ser el gran dolor de cabeza de la Fed para este año, ¿no? Entonces yo no tengo tan claro, aquí en Franklin no tenemos tan claro que estamos viendo la luz al final del túnel. Creemos que todavía falta mucho camino por recorrer y creemos que si el mercado laboral sigue fuerte, vamos a ver un ajuste de expectativas en algún punto del semestre que podría causar pues, volatilidad y baja en mercados sobre todo de renta variable, ¿no? Precisamente esa es la pregunta para ti, Walter. ¿El mercado de renta variable lo ven ya recuperado ahí en Estados Unidos? ¿Ya podemos hablar de esta recuperación total? Estás en mute, Walter. Ahí está. Sí, yo creo que, o sea, se está hablando de ya una recuperación porque mucha gente habla de que los mínimos que se vieron en octubre, pues ya no se van a vulnerar mínimos más bajos. Se habla de esto también porque pues enero fue o sea, por darte una estadística, Ricardo, fue el mejor mes del Nasdaq desde 2001, pero pues esto ¿qué significa? O sea, pues esto para mí no significa mucho, o sea, a pesar de que sí estoy más optimista que Luis, o sea, sí, tuvo un rendimiento del 11% y el Standard & Poor's del 8%, pero pues en el 2001 y el 2002 pues fueron malos años para el Nasdaq, entonces realmente a mí esto no me dice mucho. Creo que el mercado se ha mostrado resiliente ante altas tasas de interés, esto afecta en el costo de capital, pero la verdad es que pues yo no descarto que siga la volatilidad, si bien
estoy un poco más optimista y creo, insisto, que el mercado ha sido resiliente con las tasas ya al 4.75, pues si hay sorpresas, pues si pudiéramos ver más turbulencia, ¿no? Todavía falta que veamos. Yo, como ya lo he hecho en otras ocasiones, yo creo que todo es energía y yo creo que si tenemos precios de petróleo benévolos para este año, que pues así pinta, excepto por el día de hoy que viene subiendo 4%, pues yo creo que la inflación también por metodología pues va a seguir su tendencia a la baja y en ese escenario los mercados se podrían recuperar, pero pues no hay cosa cierta, no hay cosa segura, ¿no? Yo creo que cada inversionista pues debe tomar los riesgos que tenga capacidad y tolerancia, ¿no? Oye, Luis, finalmente aquí en México salieron los datos pues de consumo, precisamente. ¿Cómo vamos con esa aplicación de la política monetaria? O sea, aquí el consumo privado cayó y bueno, también tenemos los datos de la inversión fija bruta, que pues vaya, muchos han salido a decir que ya no hay inversión, en fin, o sea, lo cual pues creo que es lógico que a fin de año ya no estemos comprando mucha maquinaria, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves esa información, Luis? Sí, los datos que salieron son a noviembre, ¿no? Traen ahí un rezago de 2 meses. Y como dices, ¿no? El consumo mes a mes sí bajó 0.6%, más que nada por bienes importados, ¿no? Los bienes importados, el consumo de bienes importados bajó casi menos 4% en términos mensuales. Sin embargo, en términos anuales, pues seguimos positivos, ¿no? El total es 4.1% en términos anuales, en términos de bienes importados 6.6%. ¿No? Recuerden que venimos de un crecimiento importante en el consumo, sin embargo, hoy por hoy seguimos, digamos, con una tendencia por encima a la tendencia prepandemia, ¿no? Entonces, sí ha habido una ralentización en el consumo, pero ha sido una ralentización más, digamos, valga la pena o la redundancia, una ralentización más lenta, un ritmo más lento en la bajada en el consumo que los analistas estaban esperando. Y en el caso de inversión privada, pues tienes también que este mes hubo, bueno, en noviembre la inversión creció 0%, hay inversiones positivas en construcción, inversiones activas en maquinaria de equipo y mucho es por el tema de importación, ¿no? Eso jala también a la parte de la inversión. Sin embargo, como decía, año tras año, ¿no? En el year over year, en la cifra anualizada, vemos que la inversión fija bruta subió 6.6%, 1.7 la parte de construcción, 12.6 la parte de inversión fija bruta en maquinaria y equipo, ¿no? Entonces, a ver, sí vemos una ralentización. Los analistas pensaban que íbamos a ver un decrecimiento mes a mes, no sucedió así en la inversión fija bruta, que pues, terminó igual, ¿no? Un crecimiento del 0%, y es por eso que la inversión que se esperaba en 5.5 anual terminó saliendo en 6.6, ¿no? Entonces, se está desacelerando, pero se está desacelerando a un ritmo menor de lo que el analista pensaba, el mercado pensaba, y pues eso es positivo en términos de expectativas, ¿no? Hablando particularmente de crecimiento, se esperaba que México fuera a crecer 1.5 este año, digo el año pasado, terminamos creciendo 3, entonces pues el doble de lo que se esperaba, y pues bueno, esto te habla de cierto factor de resiliencia de la economía mexicana el año pasado y esperamos que este año sea el caso también, ¿no? Oye, podríamos decir que para el sector de la construcción fue un mejor dato. No estamos tan recuperados, ya sabes cómo soy con este sector, mi querido Luis Walter, pero podemos decir que va avanzando lentamente, pero va avanzando. Va avanzando y ayuda mucho, si te fijas, o si volvemos a ver la inversión, el crecimiento de la inversión fija bruta, vamos a ver que lo que ha avanzado más es la parte no residencial, ¿no? La residencial en el mes creció 1.1%, la no residencial creció 2.8%, y en parte se debe a todo el factor que está pasando en el norte del país, ¿no? El llamado nearshoring, muchas empresas están viniendo a México, ahorita tenemos una escasez
de plantas industriales y de bodegas, la ocupación está cerca del 99.99% en algunas zonas del norte del país. Entonces, pues eso ha detonado que las inmobiliarias y las fibras, por ejemplo, se pongan las pilas y se pongan a construir más para pues poder alimentar ese exceso de demanda que estamos viendo en el norte del país, ¿no? Bueno, pues vamos a estar hablando al respecto seguramente después de que concluyamos este espacio con ustedes sobre Fibra Monterrey, que es una de las fibras muy importantes, sobre todo en esa zona. Luis, Walter, pues muchísimas gracias. Finalmente, ¿con qué tema nos cerramos Money Talks? Sí, el día de mañana justo vamos a hablar del sector inmobiliario con pues con expertos de una agencia que se dedica a recopilar datos e información del sector de real estate comercial, industrial y de oficinas, y pues va a estar muy interesante, ¿no? Bueno, pues no se lo pierdan, seguramente van a robustecer. Recordemos que el día de hoy ya hablamos del sector inmobiliario, no se pierdan Money Talks, por favor, patrocinado por el CFA Society México. Gracias, Luis Walter. Gracias, Ricardo, hasta luego. Regresamos, Gabriel. Gracias. Bye. Y aquí estamos nuevamente. Esperamos que les haya gustado esta primera entrevista, que es muy interesante. Antes de seguir con el programa, y dos cositas que quería comentar, una de la cual ya hoy nuestra compañera Marta Isern desde aquí nos hablaba sobre el tema de Nord Stream, y ese informe parece por parte de ese periodista muy reconocido en Estados Unidos, ya luego lo hablaremos, pero quería recordarle a toda la audiencia que aquí en el programa tienen un QR para poder ser parte de la Academia de Negocios Televisión. En el día de hoy hemos colgado 4 capítulos nuevos, 1 hora aproximadamente de material, que estamos calentando motores para el mes de febrero, donde entraremos de lleno en la operativa, y esto era necesario, ya que hoy van a saber utilizar y van a saber qué hay detrás de el Parabolic SAR, de cómo son las medias móviles, qué diferencia entre las simples y las exponenciales, qué son las bandas de Bollinger, qué tiene de particular y qué sucede cuando mezclamos estos 3 indicadores, y sobre todo porque les enseñaremos y les vamos a enseñar en estos capítulos a que ustedes puedan investigar y descubrir tal vez una estrategia propia. En el próximo módulo de la semana que viene dentro de la Academia de Negocios Televisión vamos a entrar de lleno con los osciladores, los principales, MACD, RSI, estocástico, etcétera, el cual con todas estas herramientas y lo aprendido en chartismo, más lo aprendido con velas japonesas, créanme que tendrán un horizonte completamente nuevo, sea si venían del trading como si no tenían idea del trading. Para eso estaba o está la Academia de Negocios Televisión. Cualquier persona puede comenzar desde cero dentro de la academia sin conocimientos previos, o aquellos que traigan conocimientos. Les esperamos en la academia. Y si no, en la descripción del vídeo siempre tendrán el link de cualquier vídeo de Negocios Televisión en la descripción para poder pinchar y rápidamente ser parte de ella. Hubo una noticia hoy, Ricardo, que me llamó un poquito la atención. Tú sabes que ahora Biden, en Estados Unidos, está tratando de mantener la popularidad lo más alto posible, con buenas noticias, etcétera. Pero hubo una noticia que, hablando del sector automotriz y sobre todo del tema de los eléctricos, en donde anunció, hablando de energía, que anteriormente en la entrevista se estaba comentando, de que pretende fomentar y dar, estímulos económicos para que sean comprados coches americanos, norteamericanos. Y eso está poniendo un poco nerviosa a la comunidad europea, a BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, etcétera, etcétera. La verdad que es una jugada que creo que no se la esperaba la Unión Europea, porque recordemos que cuando Trump ganó la presidencia, uno de sus primeras y uno de sus argumentos para la presidencia era defender el Made in America, ¿no? We will make America great again, o greater. Entonces, en aquel momento era
fomentando justo el consumo interno y defendiendo la industria de allí. Es que además no fue eso solamente. Hoy también supimos, como comentaba antes, de nuestra compañera Marta Isern, que se podría sospechar que en el momento y en el tiempo del año pasado, cuando la OTAN hacía esas famosas maniobras en el Mar del Norte, parece que hubieran podido hacer algo para que tiempo después pasara lo que pasó con Nord Stream 2, el canal, dejando sin gas a Alemania, sobre todo por parte de Rusia, pero es que esto además favorece a Estados Unidos, porque ahora Alemania no le puede comprar a Rusia, pero sí le puede comprar y le toca comprárselo a Estados Unidos 4 veces más caro de lo que valía comprándoselo a Rusia. El gran crecimiento de la última década en Europa a nivel industrial fue gracias a que teníamos materias primas muy baratas, entre ellas el gas también, que nos permitía producir energía, etcétera, pero a bajísimo coste porque se lo comprábamos a Rusia. De momento estamos viendo 2 ganadores, por el lado de Ucrania, Rusia, y por el lado comercial y económico, Estados Unidos. Y Europa mirando a no sé dónde y sin saber qué decir, qué hacer, porque quién le va a llevar la contra a Estados Unidos. Pero es que me recuerda un poco a la película Troya y el caballo. Fíjate que ahorita que comentas eso, mi querido Gabriel, hay algo muy cierto, ya estábamos platicando en una clase. Nada más para que te des una idea, o sea, está bien ese nacionalismo, qué bueno, pero te platico cómo es la dinámica aquí en México en cuanto a de hecho, fue lo más delicado del Tratado de Libre Comercio, de que la mayoría de los aditamentos, dígase, a lo mejor el sistema de frenos, el sistema de enfriamiento de los coches, nosotros producíamos, no sé, a lo mejor las parrillas, ¿no? Entonces las llevábamos a Estados Unidos, en Estados Unidos la armaban ciertas partes, pero ¿qué crees? Luego regresaban otra vez a México y en México le poníamos más aditamentos. Entonces, todo este ir y venir, se concluyó que más o menos el 70% del auto se ensambla aquí en México. Entonces, a lo mejor puede llegar la línea de producción allá y salir de Chicago, de Illinois, ya el coche muy bonito, pero el 70% de todos los sistemas de autopartes se ensambla en México. Entonces, bueno, de verdad fue algo muy, muy delicado. No hacía mucho, no hacía mucho la clase, una de las clases de la serie de Mercedes-Benz también, que todo el mundo pensaba en Made in Germany. El 90% del coche venía de la República Checa y China, por ejemplo, y partes del motor eran de Renault. O sea que en el fondo estabas pagando la estrellita con un motor Renault dentro. Pero bueno, independientemente de esto, así funciona la globalización. Hay gente que todavía no logra entenderlo del todo. Tenemos una pregunta aquí en el chat en directo de este programa, que por parte de Capitán Blake, que dice, imagino que es para ti, o para mí, no lo sé, a cuál de los dos, porque dice, ¿cuál es el valor favorito para invertir en México del invitado? O sea, el invitado, no sé si habla de los dos, de ti, de mí. Tú llevas mucho más tiempo con el programa, de hecho. Así que, ¿qué se te ocurre de México? ¿Cuál es? Si te tuviera que decir ahora rápido, pues mira, Rangel, ¿dónde hay que mirar en México para invertir ahora o este año? Donde te sientas más cómodo y donde sientas que dominas ese sector. O sea, ya desde ahí. Pero bueno, la puntería un poquito más. No. Mira, yo creo que más tendremos que tener en el sector financiero, como yo te comenté. Yo creo que el sector financiero es, por lo menos en el corto plazo, pudiera ser una opción. Si hablas de un intradía, yo diría que por lo menos América Móvil, que es la que mayor bursatilización, ayer ya platicabas sobre esto, hay acciones muy buenas diversificadas en distintos sectores, como lo es Grupo México. Ya hablábamos que no nada más es la parte de minería, sino también tiene la parte de ferrocarriles. Hoy por hoy ya se está consolidando, ojalá, y se consolide más bien también el sistema financiero con la parte de Citigroup. También tenemos Grupo Carso, ¿no? Grupo Carso, la parte de la construcción, que ya tiene pues muchísimos contratos ahí con gobierno federal para la infraestructura. También tiene la parte comercial con Sambros. Entonces yo me iría por consorcios, ver estos consorcios,
para mitigar el riesgo y no estar en un solo sector, porque tenemos varias acciones que nada más son de un solo sector. Busquemos este tipo de acciones como Grupo Carso, como Grupo México, ¿no? Que nos pudieran dar un poquito de mayor tranquilidad, siempre y cuando, obviamente, haciendo la tarea, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, yo sé que a veces cuesta mojarse, pero es que tú eres de los míos también. A veces tenemos que entrar en el mar para poder pescar. Pero independiente, no, ¿sabes por qué te digo esto? Porque muchos analistas, tú sabes, la reputación y todo por encima de cualquier cosa, y cuando llega la hora de la pregunta, dígame caballero, ¿qué sube la semana que viene? Enseguida te dice si vas a tomar un café mejor. Sí, claro. Mira, aquí hay alguien, y lo era, nos estaba comentando justo en el chat también a la respuesta de lo que había preguntado Capitán Blake, y nos pone PINFRA. Y es promotor y operador de infraestructura, que la habíamos analizado, creo. La semana pasada, sí. Wall Street, la semana, y si me permiten mostrarla rápidamente los compañeros, teníamos aquí, justo para este título, que podía efectivamente todavía tener una corrección en torno a los 158, 160 pesos tal vez. No sé si se está mostrando en este momento el gráfico, pero que tiene aquí, muchísimas gracias, aquí se me había movido esto, pero es que tiene también una proyección en caso de que saliera bien, pese a que corrigiera, en torno a los 208 y 210 pesos aproximadamente. Habría que ver realmente si lo hace, pero es un buen apunte a la pregunta que hacía Capitán Blake para ver qué podíamos recomendar. El único miedo que me da el título, bueno, miedo, lo único que me da es que su comportamiento es bastante fiel. Aquí había disminuido la volatilidad, aquí vuelve a aumentar, y que pudiera ser también hasta aquí abajo, y desde aquí ir a buscar nuevamente la parte alta. Pero tiene toda la pinta, y voy a trazar una última raya de medio plazo, bueno, largo, desde 2009, porque me interesaría saber, aquí está una, y la otra podría ser otra, que es la de aquí, que es cuando empiezan los grandes movimientos. Exacto. Ahora sé por qué me cuadra la posible zona de rebote. Aquí justo 158, 160, que era lo que comentaba antes. Y la segunda, que quizás no llegue tan abajo y pudiera ser en el 144, 145. Pero lo más importante para este título, por debajo de 190, cuidado en pensar en esos 210, 215. Porque por debajo de los 190 pesos es zona peligrosa para este título que nos comentaba anteriormente, y lo era. Y que hay que quedar claro que ya les compartí ahí en el chat, se dieron los incrementos de las tarifas de las autopistas concesionadas. Entonces, Infra no tiene todas las autopistas concesionadas, solo algunas en la parte oriente, en la parte del Bajío, ¿no? Entonces, muy importante ahí, échenle un ojito cuánto es lo que ha incrementado, porque eso puede beneficiar, y también el dinamismo que se genere dentro de la economía. Vemos que esa zona es 100% agrícola, y también pues tenemos la parte de Querétaro que es industrial. Entonces, solo tomar en cuenta esas situaciones, hagan sus matemáticas y bueno, pues tomen sus decisiones, y fundamentado con lo que nos estás comentando, mi querido Gabriel. Una última pregunta antes de pasar a la segunda entrevista. Nos pregunta Alejandro también desde México, o pregunta por México, no sé si nos escribe de allí, que dice, ¿qué ETF, porque aquí ya no lo tengo yo tan claro, o acción podemos usar para invertir en gas natural de allí? ¿Lo tenemos o lo pues mira, tenemos, si quieres lo buscamos en la entrevista y lo vamos platicando, porque no hay un ETF como tal, hay un, si lo que buscas en México, sí tenemos una fibra relacionada a energía, pero si quieres lo platicamos más a detalle al regreso de abril. Perfecto. Ricardo, hacemos eso. Cuéntanos rápidamente de qué va esta segunda entrevista. Pues mira, el día de ayer se dio a conocer unos certificados bursátiles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es deuda que buscan las empresas, y sobre todo algo muy importante, ya hemos hablado de las entidades financieras, los... Creo que se está entrecortando la conexión, si no me equivoco, con nuestro compañero Ricardo.
Así que vamos directamente a la entrevista. Esperamos que la disfruten y volvemos con más visión.